La parte práctica la vamos a cubrir con todos los ejercicios. También en el aula virtual yo les subí hoy esta presentación que vamos a tener ahora, y les subí un nuevo trabajo práctico cuya metodología va a ser la misma que estamos haciendo en todo. Ahí después te contesto, Pedro. Vamos a definir con la misma metodología que estamos haciendo en todos los prácticos de trabajo en equipo, y subimos el práctico al aula. Sí, ahí hay una pregunta que me dice Pedro, que yo, una contestación que les di, después no me puse a buscarlo más, la verdad que no tuve tiempo, que era cómo definir el ancho de banda en un sistema tipo 1 y tipo 2, porque recordemos que esos sistemas ya arrancan son filtros pasa abajo. En ese caso yo les dije que vamos a tomar por ahora lo que son los menos 3 dB como ancho de banda, ¿sí? O sea, a partir de menos 3 dB decimos que eso es el ancho de banda, hasta que encontremos una mejor opción. Lo escuchaste, Pedro, ¿no? ¿Cuál Creo que sería lo la había mejor pasado opción, por... profe? ¿Cómo? Usar directamente cuando pasamos por menos 3 dB. No tomando en el caso del tipo 0, que tomábamos menos 3 dB de la ganancia inicial, sino que vamos a tomar menos 3 dB como valor absoluto, o sea, no valor absoluto, pero como valor. Cuando pasamos por menos 3 dB, eso vamos a tomar como ancho de banda. Nosotros, profe, lo que hicimos en ese caso fue Sí, realimentar el sistema, una claro, realimentación ahí cambia. pero nos Ahí, daba, o sea, claro, nos hacía una meseta en 0 dB y después ahí o sea, se juntaba con el gráfico original y en menos 3 dB pasaban por el mismo punto. Entonces, en bueno, tomaremos los definitiva, menos 3 dB. Entonces no estamos tan errados, Francisco. no, Y no sé si lo básicamente mío está cerrar el bien. lazo. Claro, con eso cerramos el lazo, pero no, por ahora tomemos simplemente los menos 3 dB. Yo estuve buscando bastante cuando me lo preguntaban también, porque nunca le había prestado atención, y no encontré específicamente la bibliografía, porque todos se tiran a menos 3 dB de la respuesta en continua, pero con un sistema tipo 1 o 2, en continua en realidad la respuesta se iría a ganancia infinita por la pendiente, cosa que tampoco es real, ¿no? Por ahora tomemos eso, por lo menos para este ejercicio, y si hay una mejor opción, yo se las voy a dar la clase que viene. Bien, vamos a arrancar ahora. Perdón, a ver si están viendo ahí. Sí, ahí está. Vamos a ver la agenda que tenemos para hoy, para seguir avanzando con nuestro programa. A ver, denme un cachito de esto hasta que se conecte y ponemos a grabar también la clase. Ahí está. Vamos a tomar la misma metodología. Si ustedes tienen pregunta, cualquier cosa, me interrumpen, hacen la pregunta o lo mandan por chat. Recording in progress. Bien. Hoy vamos a trabajar o vamos a empezar a hacer el diseño de sistemas de control basado en el método de respuesta en frecuencia, que realmente tiene una utilidad interesante porque no hace falta que conozcamos la función de transferencia del sistema, que siempre va a ser lo más difícil de tenerla disponible, sino con haber tenido una curva de Bode, podemos realizar el compensador. ¿Sí? La agenda nuestra de hoy va a ser una introducción general a lo que es una compensación por adelanto. Vamos a empezar con el compensador por adelanto. Vamos a ver cuál es la metodología que se aplica, o sea, cuál es el método para compensar por adelanto, cómo vienen dados los requerimientos del sistema de control, y vamos a realizar un ejemplo. Una vez que hagamos eso, dividido en grupos, como trabajamos todas las clases, van a empezar a resolver la guía de actividades prácticas que ya está en la UB, donde tienen varios sistemitas donde hay que compensarlos o no. Fíjense lo que le da la respuesta de ese sistema. Bien. Entonces, ¿cuál es la función de un compensador en adelanto? La función es cambiar un poquito la forma de la curva de la respuesta en frecuencia.
¿A través de qué? A través de sumar un cero y un polo al sistema, con lo cual el compensador adelanto agrega lo que es ángulo de fase. ¿Eso qué se traduce? Se traduce en una mayor velocidad, o sea, trata de compensar los elementos que son lentos en el sistema que queremos controlar, los elementos lentos de la planta. A eso lo trata de compensar el sistema con un compensador de adelanto. Ahora, ¿cómo vienen los datos o los requerimientos para mí que voy a ser el que va a diseñar el sistema de control? El requerimiento para un compensador en adelanto, para hacer un diseño utilizando la respuesta en frecuencia, va a venir como una constante de error de estado estacionario, que como ya sabemos depende del sistema, cuál es la constante de error que va a tener o no va a tener validez. Puede venir como KP, KB o KA, depende del sistema. Y los requerimientos de desempeño, donde ahí vamos a hablar de margen de fase y margen de ganancia. ¿Sí? Esas son las cosas que nos van a pedir y con lo cual nosotros vamos a poder decir, bueno, esto puedo probar de compensarlo utilizando el método de compensación por adelanto. Esto es simplemente a modo de repaso. Si alguien tiene dudas todavía con esto, hemos hecho unas clases porque es lo importante. ¿Qué son estos? Son los margen de fase y margen de ganancia, que es lo que nos va a dar a nosotros, por un lado, la estabilidad del sistema, y otro lado, la calidad de la estabilidad. O sea, si yo el sistema lo tengo con un margen de fase muy chiquito, el sistema tiene menos estabilidad, o sea, va a tener un sobrepico más alto y va a tener una frecuencia, un tiempo de establecimiento más largo. Entonces, esos son los datos, los detalles que me van a dar a mí las herramientas para poder compensar el sistema. Ahora, viendo estas dos gráficas, ¿cuál de ellas es estable y cuál es inestable? Las taché son las mismas que vimos cuando vimos margen de fase. Quiero que participen, a ver cuál es estable y cuál es inestable. Hay una que es estable y otra que es inestable. La izquierda es estable. Está bien, ¿por qué? Tiene que venir con una definición completa. ¿Por qué es estable? Porque los márgenes son positivos. Está bien. ¿Qué sucede si el margen de ganancia es negativo? ¿Por qué se vuelve inestable? Porque entonces cuando la fase cruza por menos 180 tenemos una ganancia mayor a 0 decibeles, entonces la realimentación nos vuelve inestable el sistema. Exactamente, pasa a ser positivo. Eso lo vimos y lo graficamos. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? También tengan en cuenta que cuando hablamos de la estabilidad, estamos hablando de el conocido nuestro, que es el método de lugar de raíces, en donde íbamos incrementando la ganancia y en un momento nos pasábamos al semiplano derecho del plano S. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esto después lo borraremos, porque está bien. Y el otro tema que entra, aparte del margen de fase y margen de ganancia, tiene que ver con la constante de error de estado estacionario, que si nosotros nos remontamos a nuestro estudio de los sistemas, cuando hacíamos análisis de transitorios, respuesta transitoria, teníamos que esos elementos nos daban a nosotros la idea, una vez que pasaba el transitorio, de qué tan capaz era nuestro sistema de control de seguir determinadas señales. ¿Sí? El KP era un escalón, el KB era una rampa y el otro, el KA, me parece que era una parábola. ¿Sí? Pero finalmente cuando pasamos a ver la respuesta en frecuencia, esto quedó mucho más claro porque se ve a simple vista en el bode de magnitud qué tipo de sistema es, si es tipo 0, tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué no seguimos avanzando con un sistema de tipo 3, tipo 4 o uno de esos? Porque eran muy difíciles realizarlos en la práctica. Son físicamente imposibles prácticamente. Exactamente, entonces no vale la pena que se ponga a hacer una teoría de algo que en la práctica es muy difícil de encontrar. ¿Sí? Aparte, recuerden siempre lo que les digo, que una cosa es el control en la parte matemática y con todo lo estudio, y otra cosa cuando van a planta y tienen que hacerlo funcionar. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro sistema a controlar, que sería GDS,
Me dicen, yo quiero que tenga un KP de 20, bueno, pero el KP que tiene es de 10, tengo que poner un amplificador en principio, pero también tengo que estudiar qué pasa con los márgenes de fase y márgenes de ganancia. Simplemente para que lo recuerden, pero seguro ya lo tienen bien claro, teníamos los tres tipos de constante de error estático, el KP, lo que es el KB y lo que es el KA en menos 40 dB por década, y habíamos visto que era fácil obtener, a partir de tener las curvas o los diagramas de Bode, era fácil obtener cada una de estas constantes de error. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Quiere comentar algo? Bien, Pedro, vamos a seguir adelante. Bueno, entonces vamos a trabajar primero usando el compensador en adelanto. A ver, antes que continuemos con todo esto, ¿qué necesitamos entender, comprender y que yo quiero que ustedes comprendan de este segundo cuatrimestre de sistema de control? Primero, en análisis de respuesta en frecuencia, comprender un Bode, saber margen de fase, margen de ganancia, la constante de error, etc. Que aprendamos a compensar sistemas, como hicimos con el método de lugar de raíces, ahora tenemos que hacerlo con la respuesta en frecuencia. Voy a hacer una PID, voy a dar transformada Z para que puedan realizarlo con un micro al PID, y van a ver que con la transformada Z, una transformación es fácilmente realizable cualquier filtro, sea FIR, sea IR, eso nos vamos a adelantar a técnicas que lo ven, pero me parece importante que controlemos las cosas. Entonces, terminamos con esto, tenemos atraso, ya tenemos compensador por atraso, tenemos la parte del PID y posiblemente vamos a tener variable de estado y variable de estado, donde ahí es más matemático, tiene que ver todo con las matrices y con cálculos matriciales, que por ahí nos alejamos un poquito más de la parte física, o sea que cuando terminemos con estos temas con los PID, tienen que ser importantes en la materia. Y una de las capacidades es identificar los requerimientos y qué tenemos que hacer. Este es un compensador en adelanto. ¿Cómo identificamos que es el compensador en adelanto y no en atraso? ¿Por la ubicación de los polos y los ceros, profe? Exactamente. Primero aparece el cero y después el polo. Que uno en el lugar de raíz, aunque es fácil con la bisectriz y todo eso ya lo tenemos muy claro, en el método de frecuencia se ve cómo se va adelantando de una forma más tangible. La ecuación es la misma, porque es el mismo compensador, que se puede hacer con un circuito operacional, que se puede hacer con un micro, con lo que quieran, pero la ecuación es la misma. Tiene un cero y tiene un polo. Primero aparece el cero y después aparece el polo. Y ahora fíjense que acá se ve perfectamente porque es un compensador en adelanto. Fíjense que primero, acá tenemos la fase. Esto está extraído todo de Logata, así que lo pueden volver a leer ahí cuando quieran. Pero fíjense que al presentarse el cero, acá tenemos 45 grados, o sea, ya estamos aportando fase al sistema. Después, cuando viene el polo, termina el aporte del cero y baja el sistema. O sea, por eso es por adelanto. Acá tenemos también el diagrama de Nyquist de ese mismo sistema, de ese compensador por adelanto, que es un cero y un polo simple, que obviamente va a tener esa forma de semicírculo. Después lo vamos a ver tranquilo a Nyquist, no se preocupen por ahora. Simplemente lo puse porque me interesaba este omega m, que sería el aporte más importante de este compensador, que se encontraría justamente en este punto, que si no lo vemos bien, es justo la media geométrica entre la ubicación del cero y la ubicación del polo. Ese desarrollo de la media geométrica es el que tienen acá. Y con el cual obtenemos un dato que lo vamos a volver a usar después, que es este omega m, que es justamente la frecuencia intermedia entre la ubicación del cero y del polo. Y ese omega m a mí me va a servir para, en el proceso de diseño, saber dónde voy a colocar el cero y el polo del compensador. Que es lo único que yo puedo corregir. O sea, ¿qué puedo hacer yo para
compensar un sistema con un compensador de adelanto, y bueno, puedo cambiar la ubicación del cero y del polo para darle más o menos fase, y puedo variar el valor de la ganancia acá para que tenga una mejor respuesta. O sea, para aumentar el KB, para aumentar el KO o el KP, lo que necesite. ¿Bien? Pero acá es donde vemos cómo está aportando fase, por eso es un compensador. Viendo el bode que está ahí, un compensador en adelante, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron a eso, ¿qué es? ¿Qué tiene esa forma de bode? Normalmente siempre lo vemos en magnitud nosotros, en electrónica, pero ¿qué es con ese bode? ¿Qué me está indicando? ¿Un filtro pasalto? Es un filtro pasalto, exactamente, porque fíjense que a baja frecuencia yo prácticamente tengo atenuación, y recién después en las altas frecuencias, esto está hecho obviamente para un K igual a 1, ¿no? En las altas frecuencias van a pasar las señales. Eso es un compensador por adelanto, es un filtro pasalto. Y un PID, que es lo que vamos a ver más adelante, también no deja de ser un filtro que trabaja sobre la señal. ¿Vamos bien hasta acá? Estas ecuaciones las van a tener que aplicar, ¿no? ¿Alguna duda? Ya son todos, claro. Bien, bien, bien. Sigamos. Sí, profe, algo de esto vimos en aplicados. Sí, por eso, o sea, muchas cosas de las que ya vieron en otras materias, acá las estamos integrando. ¿Está bien? Entonces acá simplemente lo estamos aplicando, pero lo más gracioso es que lo ven aplicados y después los parciales me hacen agua. Así que prestemos atención y tratemos de sacar el jugo al tiempo y a los ejercicios, que van a ver que son ejercicios como lo del parcial, lo que van a hacer ahora en los prácticos, porque van a hacer esos ejercicios que les voy a pedir que hagan. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a ver cómo sería nuestro sistemita. Nuestro sistemita va a tener esta forma, donde tenemos GDS, que tenemos la función de transferencia del sistema de la planta, que no puedo cambiar en nada. Y GCDS va a ser el controlador que yo voy a poner. Y ese controlador lo puedo hacer, como le dije antes, con operacional, un filtro pasalto, o puedo hacerlo con un microcontrolador, con un conversor AD y un conversor de A a la salida, que ese inclusive puede llegar a ser un PWM. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el proceso de desarrollo de un compensador en adelanto? Todo lo que vamos a ver ahora ya lo saben hacer. Ya no estamos dentro de, no nos deberíamos estar manejando con cosas que no sabemos cómo hacer, ¿sí? Entonces, lo primero, como controlista, ustedes van a tener que ver el requerimiento de usuario en cuanto a la respuesta del sistema. O sea, las constantes de error de estado estacionario clásicos que aparezcan en este tipo de compensadores, los márgenes de fase y los márgenes de ganancia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace primero? Primero, agarro y agrego K. O sea, le agrego ganancia nomás al sistema. O sea, agarro a mi sistema y le agrego el K para obtener el coeficiente de error estático que yo busco que tenga el sistema. No me fijo en nada más, simplemente me fijo, bueno, vamos a suponer un sistema del tipo 0 que tenía un error de estado estacionario un coeficiente de error de estado estacionario de 1, y yo necesito que sea de 10. Y bueno, pondré una ganancia 10. Primer paso. Con esa ganancia 10, en el caso de que yo tenga una planta, vuelvo a repetir el ensayo y a obtener el bode, o en caso de que saqué de la planta la función de transferencia, yo puedo trabajar todo en una computadora aplicando, ¿no es cierto?, a ese mismo sistema que obtuve desde la gráfica, aplicando una ganancia 10 y rehago el diagrama de bode. Y a ese nuevo diagrama de bode que cumple con el error estático, tengo que ver si cumple con el margen de fase y con el margen de ganancia. Porque es posible que cumplí con el error estático, pero se me hizo extremadamente, no extremadamente inestable, sino que se ha hecho inestable y va a quedar muy al borde. O sea, el cita se ha ido achicando, que casi se nos va a la parte inestable, ¿sí? En ese caso, ahí yo voy a determinar cuánta fase le tengo que agregar al sistema, cuánta fase le voy a adelantar al sistema,
para que cumpla con los requerimientos de fase. Cuando yo introduzco al sistema, a esa cajita de acá arriba, le agrego esta cajita JC, esto me agrega en mi diagrama de Bode en un desplazamiento hacia la derecha de todo el diagrama. O sea, todo el diagrama se corre hacia la derecha. Lo cual va a hacer que de por sí, del diagrama original, se me achicó a mí el margen de fase que yo en principio tenía. Por ejemplo, si tenía un margen de fase de 10, cuando yo ponga el compensador en adelanto, en lugar de 10 puedo llegar a tener 5 o se me puede hacer un poquito inestable. Entonces, al margen de fase que necesita para que el sistema funcione, le voy a agregar entre 5 y 12 grados. Ven que ahí hay un ojímetro metido, ¿no? Se dan cuenta, es entre 5 a 12, estamos hablando de duplicar la cantidad de grados, que no es poco. Entonces, con ese cálculo, nosotros vamos a determinar el lugar en donde vamos a poner el centro de mi compensador en adelanto. Vamos a ubicar el omega n, que va hasta el centro del compensador en adelanto. Una vez que tengo ese omega n, pongo el 0 y el polo y ya queda mi compensador hecho. Esos son los pasos que tenemos que seguir para compensar un sistema cuando venimos trabajando en el método de respuesta en frecuencia. A ver si tenía otro pasito más por ahí. Bueno, eso que calculamos el K, ahora que tenemos un alfa, sacamos el KC, eso es simple, eso lo hacíamos antes también cuando compensamos por el método de lugar de raíces, y después, una vez que está todo listo, probamos que el sistema funcione bien. Y en esa prueba vamos a encontrar en la realidad que no funciona tan bien y voy a tener que volver a trabajarlo un poquito. Ahora vamos a ver igual un ejemplo paso a paso para que cada uno de estos pasos así mencionados de cómo se lleva a hacer este compensador sean vistos en el ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá? Bien. Entonces, vamos a tirar un ejemplo. A este ejemplo también lo van a encontrar en Logata, menos la gráfica porque son más lindas porque las hice yo. Al Bode, la tiré de vuelta. Pero en este caso, mi planta tiene una función de transferencia que es esta que está viendo ahí. ¿Qué sistema es? ¿Tipo 0 o tipo 1? ¿O 2? ¿Qué opinan? Tipo 1. Tipo 1. Claro, porque tenemos un polo al origen. Yo creo que ahora, si les tomara el parcial de la otra vez, ninguno se equivocaría en el tipo de sistema. ¿O me equivoco? ¿Todavía alguien tiene duda de cómo determinar el tipo de sistema? Y si tienen dudas, espero que se contacten antes del próximo parcial, que ya les voy a ir dando la fecha. Bien, entonces, ¿qué se pide? A este sistema que está ahí, que tiene esa forma, se le pide un error estático de velocidad, porque fíjense que al ser de tipo 1 no tiene sentido que le ponga valor de Kp ni de Ka. Entonces se le pide un error estático de velocidad de 20 y que quede, una vez que el sistema esté funcionando, con un margen de fase de por lo menos 50 grados. ¿Sí? Y el margen de ganancia de 10 dB. Que díganme acá, el margen de ganancia de este sistema, ¿de cuánto es? Y el que me diga de cuánto es me va a decir por qué. ¿Por qué? Es infinito porque la fase no cruza 180, sino que se acerca asintóticamente. Entonces, en una frecuencia infinita, vamos a tener una ganancia que va a ser de menos infinito dB, entonces es infinita la... Exacto, este sistemita se vería una cosa así. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar ganancia a nuestro sistema y nuestros polos simplemente se van a ir para el infinito y van a terminar en un 0 allá en el infinito, pero nunca van a hacer esto. Perfecta la respuesta. ¿Lo entendieron todo? ¿Alguien no entendió? Traten de no quedarse con muchas dudas. Lamentablemente este año vamos a tener que terminar virtual, así como ven en la mano. Solamente algunos prácticos de aquellas materias que tengan práctico laboratorio se van a poder ir haciendo, pero bueno, es lo que tenemos. Bien.
Entonces, vamos a empezar a trabajar. Primero que nada, cumplimos con el valor del error estático que nos piden. Nos piden un error estático de 20. Nuestro sistema tiene un error estático de 10, por lo tanto la ganancia debería ser 2. Con eso cumplimos con nuestro requerimiento de error estático. ¿Está bien? Si yo no tuviera esa función de transferencia, ¿cómo obtengo el error estático de acá? Si tuviera únicamente el diagrama de Bode, fíjense que en la guía hay algunos con función y hay algunos que ya ni le puse la función de transferencia. ¿Cómo obteníamos el error estático de velocidad? Hay que extender una recta desde la primer pendiente de Exacto. magnitud hasta que corten 0 decibeles. Exacto. Ustedes cuando trabajen realmente con sistema utilizando el método de respuesta en frecuencia, eso que dijo hace un ratito Pedro es lo que vamos a tener que hacer. ¿Sí? No hay otra, tenemos que hacer eso. Tenemos que extender curva y los valores, como se habrán imaginado, no van a ser totalmente precisos. Por eso les digo que es un tema de aprender un poco y de probar y de trabajar. Lleva tiempo, pero anda bien. Perfecto, entonces ya tenemos eso. Y nuestro nuevo sistema ahora modificado es este que está acá. Vamos a ponerlo acá. O sea, ya lo modifiqué como le agregué un amplificador por 2. ¿Qué sucede ahora? Se me modifica el diagrama y tengo un margen de fase de 17 grados. Este es el que me importa, ya no me importa el anterior. A mí me importa este margen de fase porque el otro ya no existe, porque sí o sí tengo que cumplir con la condición del error de estado estático. Entonces 17 grados no alcanza porque pedían que sean 50. Con lo cual, yo determino con ese error que tengo que sumarle 33 grados con un compensador en adelanto. ¿Bien? Ahora entonces voy a hacer mi compensador a los 38 grados. ¿Por qué 38 y no 33? Porque le estoy sumando lo menos posible, 5 grados. Que acuérdense que nos desplazamos a la derecha, entonces le ponemos de entre 5 y 12 grados, le vamos a poner 5. Vamos a probar con el más chiquito de todos. Entonces, con eso yo ya puedo calcular el alfa, porque sé que la fase que tengo que sumar yo a mi sistema, o sea, el phi m, son 38 grados. Utilizando esta ecuación de acá, obtengo el alfa y ya tengo la distancia que va a separar al polo del 0. ¿Bien? Casi lo tengo todo. ¿Estamos hasta ahí? Ya determino el alfa. Una vez que ya tengo el alfa, lo único que me queda determinar es la ubicación del omega m, o sea, del centro, donde quiero. O sea, me está faltando a mí encontrar, vamos a ver, este. O sea, ya tengo el valor numérico de este. Ahora tengo que encontrar el punto medio. Y para encontrar el punto medio, vamos a utilizar esta ecuación de acá. Y volvemos para donde estamos parados. Utilizando esa ecuación, donde yo tengo cuánto vale el omega m, me fijo cuántos dB me da mi función de transferencia en ese omega m. Y esos dB voy a utilizar para convertirla como nueva frecuencia de corte del sistema. Entonces voy a buscar en mi última función, en mi último bode, estos 6,2 dB, voy a buscar en este bode, en el que hice ya con el sistema compensado en ganancia, voy a buscar el punto en donde me dé menos 6,2 dB. ¿Por qué? Porque el alfa me va a dar 6,2 dB. Y si este tiene menos 6,2 dB, la voy a convertir a ese punto en mi nueva frecuencia de corte. Entonces busco estos menos 6,2 dB. Si lo buscan en el bode, le va a estar dando 9 radianes por segundo. Si lo buscamos acá, en 9 radianes por segundo vamos a tener esos menos 6 dB, que sería más o menos por acá. Una cosa por ahí, por acá a este lado sería 6 y por ahí. Ubico ahí, y esa ubicación, menos 9 radianes por segundo, va a ser el centro de la ubicación del polo y el cero. Y ahí ya es fácil, porque ahí ya puedo encontrar la ubicación del cero y del polo. Y con eso hago mi compensador en adelanto,
que es lo único que nos queda. Hacer el compensador, colocar el compensador del sistema completo, que esto que está acá, este es mi compensador, en adelanto, lo coloco completo, compensador y sistema, compensador, sistema, y hago el bode de este sistema y tiene que responder según lo que yo necesito. A ver, puede que no tenga 50, tenga 55 grados, perfecto. Puede que no tenga 50, estoy hablando de los grados del margen de fase. En lugar de 50, supongamos, voy a tener 48 grados, y bueno, pero está bien. Eso se va a tomar correcto, y en la realidad es más que correcto, si ustedes lo calculan así. ¿Sí? Ahí tenemos cómo queda la función de transferencia ya modificada con la ubicación del cero y el polo. Fíjense que ahí lo pude poner más o menos cerca, en la ubicación de los 9 radianes que estábamos, la frecuencia de corte nueva, y estamos en lo que son 130, menos 130 grados, con lo cual estamos en 50 grados de margen de fase, que era lo que se pedía como mínimo. Y como la magnitud sigue teniendo, el margen de ganancia, perdón, sigue siendo infinito, estoy cumpliendo con todo lo que funciona. Buena pregunta, Pedro. ¿Qué tan tolerable es el error en los ejercicios? Estamos hablando, me imagino, en los ejercicios de parciales, de finales y eso, ¿no? Recording stopped. Miren, yo particularmente, a mí lo que menos me interesa es el valor numérico. Siempre y cuando tenga algún tipo de coherencia. Si vos en lugar de 50, claro, sí, Nazareno, ponemos menos 180, va. Sí, está bien, Pedro, está bien. No. Mira, si vos lo hiciste y en lugar de 50, vamos a suponer que tenga un 10%, 45, 55, en lugar de 55 te dio 60, está bien. O si te dio para abajo, pero si vos tenías que poner un compensador en 50 y lo dejaste en 20, bueno, está mal. A ver, control es una materia que tiene mucha matemática, pero el control real es otra historia. En el control real van a tener que trabajar mucho con las pruebas, con las mediciones y con las compensaciones hechas en campo, en donde la tolerancia y el conocimiento de ustedes es muy importante. Y acá lo que importa es que ustedes aprendan a hacerlo. ¿Sí? Por eso los ejercicios que yo les estoy dando, fíjense que no son tan matemáticos, sino que son más de uso práctico del control. Y vamos a ver, estoy viendo cómo podemos armar algo mixto para que ustedes puedan probar con una función de transferencia. Sí, Ezequiel, ya les voy a pasar la clase que viene junto con el cronograma para ver que tengamos todo el material para tomarlo. Ya déjame que mire un poquito para ver cómo estamos en fecha, ¿sí? Bien, esto es un compensador en adelanto y no tiene nada más. Así se hace la compensación en adelanto de un sistema de control aplicando el método de respuesta en frecuencia. Ven que es más fácil inclusive que por el método del lugar de las raíces. Acá no hay que sacar ni bisectriz ni nada, trabajamos directamente con el bode. Entonces ahora van a ir con los mismos equipos de trabajo que tuvieron en la clase pasada, usando Discord, usando lo que ustedes quieran, no sé cuál estaban usando, para que no les arme la sala de trabajo, y se van a poner a resolver los ejercicios que están en el aula virtual. ¿Sí? Vamos a seguir en clase, o sea, yo sigo acá en la clase y supónganse que esto sería, imagínense que dimos vuelta los banquitos y armamos grupito de trabajo y pónganse a trabajar en esos ejercicios. No son muchos, pero llevan un poco de tiempo y uno va a decir, pero ¿para qué hacemos tanto si con 1 o 2 es suficiente? No, no es suficiente. Porque yo les puedo asegurar que lo que ustedes saben ahora de margen de ganancia y margen de fase, si no lo hubiera hecho hacer todos los ejercicios que hicieron y que miraron, tuvieron que buscar, no lo iban a resolver. Entonces, bueno, a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿O armo yo la sala de Zoom de nuevo y los pongo como quiero yo? O sea, como están. No, profe, está bien como estábamos en la clase pasada. Por eso, ya se armaron esos grupos, me parece que es mejor que usemos el Discord. Bien, Nazareno. Bueno, listo, vayan a trabajar. Yo sigo acá en la misma sala de Zoom, no se va a cerrar ni nada. Empiecen a trabajar con esa guía,
vengan con las preguntas o con cualquier duda y vamos viéndola. ¿Sí? Para consulta, o sea que yo voy a corregir parcial la semana del primero, cosa que lo tengan para que el día de la semana es en el medio, de la del 8 de noviembre, puedan consultar, sacar